Bueno, Francisco, mucho gusto y gracias por permitirnos la oportunidad de esta entrevista. Vamos, previo, si nos puede por favor comentar brevemente sobre su formación académica y experiencia en el área de la psicología. Bueno, yo soy Francisco Prado, soy psicólogo clínico. Comencé mis estudios en la Católica, bueno, estudié medicina primero 3 años, me di cuenta que no era por ahí, yo fui a la Católica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, aquí en Quito. Me gradué en el 94 de psicólogo clínico y enseguida comencé estudios de psicoanálisis freudiano y luego junguiano. Entonces ya como psicólogo junguiano voy trabajando desde el año 94, pero oficialmente como analista junguiano ya, digamos, reconocido por la Asociación Internacional de Psicología Analítica desde el 2016. Correcto. ¿Cuál fue su motivación y por qué razón se interesó en la corriente de psicología junguiana? Muy buena pregunta. Yo quería ser psicoanalista al comienzo, freudiano, porque me encantaba Freud, me sigue gustando algunas cosas, ¿no? Pero cuando cayó en mis manos un libro de Jung, o sea, no sé cómo explicarte, fue como decir, esto es, ¿no? Me gustó mucho que Jung se salga de la psiquiatría y la psicología hacia disciplinas como la filosofía, como la mitología, como la religión comparada, mitología comparada, la alquimia, estas disciplinas que aparentemente no son parte de la psicología, pero que él incursionó ahí para investigar cómo funciona la psique, ¿no? Entonces, esta digamos, aplicación psicoespiritual me gustó muchísimo, porque se ampliaba mucho la psicología, incluso a la cultura, ¿no? A la antropología, al folclore, muy amplio, ¿no? Mucho más amplio que el psicoanálisis freudiano. ¿Qué libro le pareció más interesante que O sea, el primero que cayó en mis manos fueron Conceptos Básicos de Jung de Calvin Hall, que es un norteamericano que hacía introducciones a la psicología freudiana, todo esto. Entonces me cayó el Conceptos Básicos de la Psicología Jungiana de Calvin Hall. Y luego ya comencé a leer los libros introductorios del hombre y sus símbolos, los complejos y el inconsciente, que tienen que ver con conferencias del mismo Jung. Y cada vez me fui enamorando más de la corriente, ¿no? Y ahora ya ha pasado mucho tiempo y es algo tan mío, ¿no? Qué chévere. Un poquito justo con lo que nos comenta de los conceptos. Bueno, ¿cuáles considera usted los principales autores que han influenciado o aportado de manera significativa a la escuela junguiana? Bueno, Jung, ¿no? Es el gran dinosaurio, digamos. Luego hay varias corrientes. En la escuela clásica junguiana, por ejemplo, tenemos María Luise von Franz, que es la principal discípula de Jung, fallecida en 1998 en Suiza. Y de ahí vienen todos los clásicos, ¿no? Yolande Jacobi, Daniela Jaffé, Bárbara Hanna, sobre todo mujeres que le seguían a él. Jung estaba muy rodeado de mujeres, así como Freud estaba muy rodeado de hombres. Jung, la psicología junguiana caló mucho en las mujeres, ¿no? Porque hay mucho estudio de lo femenino en la psicología junguiana. Y de la escuela evolutiva tenemos Erich Neumann, Edward Edinger, Michael Fordham de Inglaterra, que creó la escuela evolutiva, la línea evolutiva junguiana, que es una síntesis del psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis junguiano. ¿Cómo se correlacionan? Sí, integran totalmente en los puntos que pueden unirse, porque hay puntos en donde chocan más bien. Y la otra escuela es la arquetipal, fundada por James Hillman, norteamericano, y de ahí hay miles de hillmanianos, entre ellos Thomas Moore, que es el más conocido, que escribió El cuidado del alma, que es un libro, un bestseller en Estados Unidos y en todo el mundo, que basa la psicología en los arquetipos. No es nada evolutivo ni clínico, es más bien cultural. Entonces, los libros de Hillman son como leer, digamos, mitología. Es una psicología muy culturalista, muy poética incluso, ¿no? Entonces esos serían más o menos los más importantes. Ya. Y bueno, justamente, a ver, acá tenemos, perdón. Ya, bueno, en base a su experiencia, ¿qué nos podría comentar un poco sobre, hablando justamente de estos conceptos principales que Jung ha inculcado en su escuela, sobre el inconsciente individual y el inconsciente colectivo? Sí. Un poco relacionándolo igual al campo ya en la práctica y también al académico, a lo teórico. Si nos comente un poquito. Bueno, lo que hizo Jung como buen discípulo de Freud es superar a su padre, que fue Freud. Su padre fue padre espiritual, padre
de la psicología fue superarle, ¿no? Ampliar lo que Freud ya trabajó, que es el inconsciente personal, donde están los complejos, los contenidos reprimidos de la psique. Jung amplía, además esto de inconsciente colectivo no es nada nuevo, no es que Jung lo inventó. Ya en la filosofía ya se hablaba de que hay un sustrato universal en la especie humana, que todos compartimos una memoria universal, ¿no? Entonces en la psicología platónica, en la filosofía platónica, por ejemplo, se habla mucho de las ideas universales y de este gran, ¿cómo se puede decir?, almacén humano que sería el inconsciente colectivo. Lo que hace Jung es aplicar el inconsciente colectivo a la psicología, y los arquetipos que pertenecían a la filosofía lo trae a la psicología, ¿no? Entonces amplía muchísimo la psicología del inconsciente freudiano, que es una especie de almacén donde están las cosas que no queremos ver. Pasar a entender el inconsciente como un océano ilimitado de información, en donde están los contenidos prehumanos, animales prehumanos, humanos, primitivos, de toda la especie, de toda la evolución, la historia del cuerpo y la psique humana. Imagínate la inmensidad que es eso, ¿no? Entonces el inconsciente colectivo es el gran océano donde están los arquetipos universales, que todos los seres humanos tenemos que vivirlos, dejarnos ser modelados por ellos. O sea, cada vida humana es una forma de vivir los mismos arquetipos de forma muy individual, cada uno lo vive individualmente. Y en la terapia lo que se hace básicamente es entender los símbolos de los sueños, de la fantasía, de los síntomas, como algo personal y colectivo al mismo tiempo. O sea, somos una paradoja los seres humanos, individual y colectivo. Entonces, por ejemplo, si tú sueñas en tu madre, ahí no solo está tu madre, también está el complejo materno, que es la imagen interior de esa madre, y también está el arquetipo materno, que no es tu mamá, o sea, es la madre como un concepto universal de lo que es la contención, la seguridad, la nutrición, la protección, que todas las personas lo han vivido en un momento de su vida, independientemente de la cultura a la que pertenecen. Entonces es una maravilla esto, como se amplifica la psicología más allá de sus confines, ¿no? Ya, ajá. Justamente con el tema de los arquetipos que nos está mencionando, tal vez usted considera que existen algunos arquetipos que son más relevantes, o tal vez lo ve de forma general, de igual forma, ya adentrándonos un poco en el tema de los arquetipos per se, ¿cuáles serían su...? Sí, Jung decía que hay tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida. ¿Cuáles son las situaciones típicas en la vida? El nacimiento, la muerte, el casarse, el pasar de niño a adolescente, la primera experiencia sexual, las crisis, el sacrificio, ¿no? El ser padre, el ser madre, el lanzarte a trabajar. O sea, todas estas situaciones típicas son arquetípicas, ¿no? Claro, pero lo que Jung sí hizo es como sistematizar un poquito, ¿no? Y él describió unos arquetipos básicos, como por ejemplo el ego, la sombra, ¿sí? La persona, la máscara que usamos para presentarnos al mundo, el ánima y el animus, que son los arquetipos contrasexuales. La mujer tiene un masculino y el hombre tiene un femenino. El hombre tiene ánima y la mujer animus. Entonces, el sí mismo, el arquetipo de la totalidad. La gran madre, el anciano sabio, el tramposo, el mago, la doncella virginal, etc. Hay tantos, ¿no? Hay también, como es el otro, la conjunción, el arquetipo de la conjunción de opuestos, en fin, muchísimos, ¿no? Pero él los sistematizó más o menos en estos que te he mencionado y los describió muy bien en sus libros, ¿no? Yeah. Y todos estos arquetipos ya aplicado a la práctica profesional, ¿en qué ámbitos o cómo se nos puede comentar un poco cómo se relaciona, cómo se aplica? O sea, estos arquetipos van a aparecer en los sueños, van a aparecer en tu vida. O sea, por ejemplo, el arquetipo del héroe, que no mencioné, me he olvidado, se activa en la adolescencia. O sea, cuando un adolescente comienza su etapa adolescente, se constela, llamamos nosotros, el arquetipo de heroico. Entonces empieza a buscar aventuras, empieza a buscar obstáculos, adrenalina, a salirse de lo permitido, ¿no? Digamos, a explorar, a transgredir leyes. Eso es heroico, el arquetipo del héroe. Entonces las etapas de la vida van activando los arquetipos necesarios para el crecimiento, ¿no?
Después en la mediana edad, por ejemplo, se activan otros arquetipos, ¿no? La parte de la sabiduría, dependiendo en cada persona qué es lo que, cómo ha vivido la vida. Y los arquetipos modelan nuestras vidas. O sea, eso lo vas a encontrar en los sueños, por ejemplo, ahí va a salir el anciano sabio, el héroe, la madre, todos estos arquetipos que te he mencionado, la sombra. Okay. Y van a salir en los síntomas físicos y psíquicos, ¿no? En la fantasía que tenemos, en la imaginación están los arquetipos. En las creaciones culturales y artísticas. Un escritor, por ejemplo, inventa arquetipos en sus historias, ¿no? Entonces, están en todo lado los arquetipos. En la calle están caminando por ahí. En el tarot, el loco, la muerte, ¿no? Estamos rodeados de arquetipos. En el arte, en las pinturas, en las películas que vemos. O sea, toda la vida son arquetipos, ¿sí? Y lo importante es concientizarlos y integrarlos, porque la meta de la vida es llegar a una integridad, a lo más posible, a la mayor cantidad de arquetipos integrados. Todo es imposible, pero por lo menos lo que más se puede. Integrados y controlados podría ser. Integrados, sí, y controlados, sí me gusta esa palabra, porque no se trata de que te posean, ¿no? Y que te dominen como un títere. Sí, vividos, diría yo, experimentados, pero claro, que esos arquetipos no te inunden tampoco, ¿no? Porque cuando un arquetipo te inunda, puedes llegar a una psicosis, por ejemplo. Y en este caso que nos habla de la psicosis, ¿cuál sería la terapia que podría aplicar dentro de ese arquetipo que llega a dominarte? Bueno, y en la psicosis lo que se da es que hay un ego muy frágil, ¿no? O sea, ese ego no se construyó muy bien. La psicosis son trastornos muy tempranos de la personalidad. Siempre en la esquizofrenia, por ejemplo, en la paranoia, en esta psicosis, vas a encontrar traumas muy tempranos, abandono, abuso infantil. Entonces, además que el factor hereditario también ya traes como predisposición, ¿no? Se suma digamos, la predisposición hereditaria con las cosas que tú experimentas en tu infancia. Y se puede dar una psicosis, ¿no? La psicosis, entonces, habiendo un ego frágil, sería como una cabañita en la playa. Si viene el tsunami, entonces... Se va llevando. Claro, entonces la psicosis sería como más bien lo que te define entre psicosis y neurosis, es el nivel de fuerza del ego. O sea, un ego más fuerte, viene el inconsciente y te aguanta. Pero un ego frágil, un ego roto, un ego desintegrado, viene el inconsciente colectivo, que es y te inunda. Esa es la psicosis, es una inundación del inconsciente colectivo. Entonces ahí no hay yo. El psicótico no tiene un yo. Cuando habla no está hablando él, está hablando los arquetipos. Están hablando. Yo soy Napoleón, yo soy Cristo, yo soy el héroe, yo soy el extraterrestre. O sea, ahí hablan los arquetipos, porque el inconsciente colectivo es el reino de los arquetipos. Entonces, es un trastorno muy grave, ¿no? Y en la psicoterapia nosotros no trabajamos mucho con psicosis, porque son trastornos ya incurables. A veces lo que necesitan es un poco de una base psicofarmacológica. Exacto. ¿Y con qué tipo de trastornos trabajamos? Bueno, ahora estoy yo reduciendo, pues también por el tiempo que llevo trabajando, es mucho tiempo, son 25 años, ¿no? Pero, digamos, yo he trabajado lo normal, lo que se conoce como neurosis, ¿no? Trastornos de personalidad, depresión, angustia, ¿no? Lo que se conoce más como neurosis, ¿no? Y problemas normales de la vida, crisis de la vida, separación afectiva, viene el duelo también, todo lo que puede. Viene un chico con eyaculación precoz, viene una chica con un problema de homosexualidad latente, que le gustan las mujeres. O sea, es facilitar todas estas cosas, ¿no? Ayudarles. Pero son problemas más normales. La psicoterapia es más para problemas normales de la vida, un divorcio, una crisis. A veces algo un poquito más grave, ¿no? Un problema de ataque de pánico, por ejemplo. Pero psicosis, personalmente yo no veo porque no me siento cómodo. Pero conozco de otros psicoterapeutas junguianos que trabajan con psicosis. Y ahí lo que hay que evitar es mucho trabajo con el inconsciente. Porque el psicótico está inundado por el inconsciente. Entonces, si le metes más símbolos, más imágenes, no le ayudas. El psicótico lo que necesita es un pie en la realidad. Exacto. ¿No? Para el yo que tenga el yo, la función del yo es la realidad. Entonces, un poquito un pie ahí. Entonces, cosas más concretas, respetando sus delirios, sus alucinaciones como una realidad psíquica. No le vas a decir, no, pero ahí no hay ningún ovni, eso te estás inventando. No le vas a decir eso. Vas a decir, bueno, ves un ovni, yo no lo veo. Cuéntame, ¿cómo es? Dibújale, ¿no? Haz arte con eso. Pero no meternos mucho con el inconsciente, más bien darle como por ejemplo, le puede ayudar el trabajo con la tierra, o que vaya a pagar al banco la plata, cosas cotidianas que le den un poco de tierra, porque si no y a veces se necesita medicación. Ya, hablando por ejemplo acerca de la depresión, ¿cuál sería el arquetipo
qué sé yo, afectado o creado para que exista la depresión? No hay eso como en cada enfermedad un arquetipo que corresponde, no es tan así, ¿no? O sea, eso hay que, cada depresión es única, cada depresión es única. Se habla por ejemplo, del arquetipo de Cronos de la mitología, que es el Saturno romano, ¿no? En Grecia el Cronos, en Roma pasó como Saturno, por eso le pusieron al planeta Saturno. Se diría tal vez que ese es el arquetipo de la depresión, pero es difícil decir este arquetipo es para la Cuando hay depresión. uno definido para... No, pueden haber muchos, cada depresión es única además. Una persona se deprime por cosas diferentes que las otras. Entonces ahí la depresión es una baja de energía, todo es un descenso de energía. Entonces a veces también la depresión puede ser compensatoria. La psicología junguiana es bien homeopática. O sea, los síntomas vienen más bien a sanar. Y la verdadera enfermedad a veces no es la depresión. Yo tenía un paciente que vino por depresión y por hipocondría, se imaginaba las peores enfermedades. Pero su problema de base no era ese. Más bien la depresión y la hipocondría vinieron como a ayudarle en el problema. El problema de base era una arrogancia que este hombre tenía. Que se creía, porque tenía mucho dinero, mucho éxito profesional, el supergerente del superbanco, con 5 casas, 5 carros, viajes por todo el museo, el millonario. Se el ego por los cielos. Ya, entonces más bien la depresión que quería llevarle a la humildad. Entonces a veces los síntomas son compensatorios. Ahí se puede hablar un poco justamente de lo que Jung nos comenta de las sombras y a veces los complejos que tenemos los humanos, que se trata de transformar esto para poder aceptarlos, que Jung nos habla un poco sobre estos conceptos, o sea, sí. Así va un poco relacionado a la terapia y a la práctica. Exacto. Justamente como nos comenta. Claro. Por ejemplo, este hombre tenía, los arquetipos también se expresan en las pautas de conducta, en la conducta. Entonces, por ejemplo, este hombre tenía una conducta, llegaba a la casa y se acostaba en posición fetal a dormir en la cama, así a las 7 de la noche. La esposa decía, pero usted es un bebé, ¿qué es un niño? Este es el arquetipo del niño, ¿no? La vulnerabilidad. Él necesitaba contactar, ¿no? Puede ser el complejo del niño vulnerable, el que está ahí, el que le poseía. Pero eso se necesitaba porque él se creía Superman, pues, o sea, entonces a veces las enfermedades vienen a compensar la verdadera enfermedad de este hombre que era su complejo de superioridad. Entonces, fíjate, los síntomas, a veces tratar una depresión, ¿desde dónde tratas? ¿De antidepresivos? Bendita depresión de este hombre que más bien les llevó a esto. Obviamente en la terapia tienes que procesar esto y que el hombre llegue a entender lo que está pasando, ¿no? Porque si no entiende... Entonces es interesante ese análisis de del verdadero problema. A veces el motivo de consulta que te trae el paciente no es el verdadero problema. Hay algo más de fondo, ¿no? ¿Y qué nos podría hablar así brevemente sobre la terapia homeopática? Homeopática. La homeopática significa que lo mismo que te enferma te va a curar. Ese es el principio de la homeopatía. ¿Tiene que ver algo con la fe también? No necesariamente. No, o sea, es como decir, esta depresión que quiero, me voy al psicólogo para que me quiten esa depresión. El psicólogo junguiano me dice, no hay que quitar, más bien veamos qué dice la depresión. Eso es homeopático. O sea, lo mismo que te molesta es lo que te va a curar. O sea, nosotros necesitamos el síntoma. Ya. Si viene una persona... En el origen de la... Claro, si viene una persona con una manía, por ejemplo, con una excitación, así de una alegría patológica. O sea, la medicina y la psicología tradicional clínicas lo que hacen es, bueno, entendamos de dónde viene esto para quitar esto. Eso. Es antidepresiva, En cambio, la psicología junguiana es homeopática, porque más bien, a ver, ¿qué quiere decir la manía? Ayuda como que a manejar eso también, a hacerle como que parte del pro y que no sea su contra. Claro, a lo mejor es una persona que vive una vida plana. Y a través de la manía le viene un arquetipo dionisíaco, por ejemplo, que es el Dionisos, el Baco romano. Y más bien lo que le está diciendo es necesitas de alegría en tu vida, pero está saliendo la alegría como síntoma. Entonces necesita que esa alegría procesarlo por la conciencia para que no salga como síntoma, sino como una conducta adaptada a la vida. Así funciona, ¿sí? Ahora, un poquito también, si nos puede comentar sobre las diferencias que existen entre el psicoanálisis y toda la corriente de Freud, y también la psicología analítica o sobre todo la escuela junguiana. ¿Cuáles son estas diferencias más relevantes que usted considera? Ya. Bueno, hay que empezar por los personajes que crearon estas escuelas, ¿no? Freud era neurólogo, ¿sí?
y vivía en Viena, en una ciudad muy urbana y todo. Jung era psiquiatra y creció en el campo, en medio de montañas, de ríos, de agua, de lagunas. Entonces eso marca ya, desde ahí, desde el personaje, ya te marca la diferencia de las escuelas, ¿no? El psicoanálisis freudiano trabaja mucho con el yo, con el ego, con el ello, que sería la parte inconsciente instintiva, instinto sexual, instinto agresivo, y el super yo, que es la instancia moral, ¿no? Lo que te reprime tal vez los instintos o controla los instintos. Y en cambio en la psicología junguiana, como ya dijimos, está el ego, está el yo, pero también está el inconsciente personal, donde están los complejos, y el inconsciente colectivo, donde están los arquetipos. ¿Ya? Entonces es un mapa de la psique mucho más amplio que el de Freud, ¿no? De ahí los métodos son muy distintos. O sea, para Freud, por ejemplo, el inconsciente era un almacén de material reprimido, de deseos reprimidos. Y el sueño para Freud era la realización de un deseo reprimido. Que sí, en cierto nivel es verdad eso. Jung no negaba eso. O sea, sí, está bien, pero hay mucho más que eso. Entonces Jung lo que descubre es que hay sueños de realización de deseos, pero que no son los únicos. Más bien dice, la mayoría de sueños son compensaciones del inconsciente, que están compensando un punto de vista parcial de la conciencia. Si tú te centras solo en lo material, vas a tener contenidos espirituales en tu sueño, para buscar... ¿Y tal vez nos podría comentar algún ejemplo, algún caso? De lo que nos comenta de los sueños, por ejemplo, pero ya hablando ampliando este concepto con la escuela de Jung. O sea, un ejemplo. Claro, sí, o sea, los pacientes traen sueños, nosotros tenemos sueños, ¿no? Y según la teoría junguiana, los sueños son compensaciones del inconsciente, porque el problema es que la conciencia es unilateral, la conciencia se va a los extremos, entonces hay en los polos opuestos, por ejemplo, del masculino y el femenino, por ejemplo. La conciencia a veces está posicionada más en el femenino, que es la pasividad, la receptividad, no digo mujer, sino femenino, yin, chino, ¿sí? En cambio, el otro lado, el yang, el masculino, es más actividad. Entonces, a veces tú en un paciente, solo en la hora que le ves la primera vez y habla esa hora, ya te das cuenta si está más en el yang o en el yin. Entonces, los sueños lo que hacen es tratar de compensar eso. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente que era se creía muy ético, muy moral, muy bueno, muy correcto, ¿no? Y siempre hablaba de eso. El que hace mucha propaganda de algo es sospechoso, ¿no? O sea, ¿por qué está haciendo tanta propaganda? ¿Qué está ocultando? Esa es la sombra. Esa es la relación entre la persona, que es la máscara que mostramos hacia afuera, y la sombra, que es lo que no queremos que ni yo ver, ni que vean. Personas, máscaras, sombras siempre están, ¿no? Entonces, claro, la máscara de este hombre era de moral, y siempre yo soy una persona muy ética, muy correcta también. Y obviamente traía sueños en donde él estaba borracho, donde le pasaban pisando en la calle porque estaba borracho la gente. Entonces decía, esos sueños son estúpidos, no significan nada. Yo no soy así, yo no tomo alcohol. Es que no son literales los sueños, son simbólicos. Entonces, claro, el sueño, lo que le estaba diciendo a este hombre, no eres tan correcto como tú te crees. O sea, entonces eso es lo que hay que trabajar en el análisis, que es muy delicado. Y primero el paciente necesita sentirse en confianza con el analista, y ganarse su confianza, sentir que es un lugar seguro, la terapia, para después poderle mostrar su sombra, ¿no? Entonces, claro, y que lo acepte también. Y que lo acepte. Sí. Entonces, claro, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo tus propios sueños. El analista solo es un traductor de lo que aparece de las formaciones del inconsciente del paciente. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo. ¿No? Y hay novelas. El retrato de Dorian Gray, entre persona y sombra. Sí. Dr. Jekyll, Mr. Hyde también, tienes ahí compensación, persona, sombra, y muchas otras. En la literatura se encuentran muchísimos los arquetipos, ¿no? Entonces, otra diferencia entre Freud y Jung es el método que usa. Freud usa el método de las asociaciones libres en la terapia, que es en el psicoanálisis ortodoxo, en el clásico, que es dejarle hablar al paciente todo lo que se le ocurra, todo lo que venga a la mente, sin censura, aunque le dé vergüenza, aunque le dé miedo, aunque tenga que ver con la persona del analista, que diga todo lo que se le ocurre. Y algún rato el psicoanalista va a decir, bueno, esto de aquí me llama la atención, va a intervenir, va a interpretar y todo esto, ¿no? Pero es muy rara vez que hace eso, no es que está interpretando. Además que en el psicoanálisis clásico es el diván, el psicoanalista se sienta atrás para que no le vea, y el paciente está asociando libremente en su diván, ¿no? Sí, en cambio, en la psicología junguiana es un cara a cara
dos sillas frente a frente, un cara a cara, un diálogo, tú dices algo y yo, pa. Y el método no es la asociación libre, es la amplificación. Entonces, por ejemplo, si hay un símbolo que el paciente lo menciona o lo trae en un sueño, no se le dice, habla de lo que se te ocurra, todo lo que venga, sino que le dice, ¿qué asocias con esto? Por ejemplo, me acuerdo de un sueño de una paciente que soñaba, estaba saliendo de una crisis de separación de la pareja, muy terrible, en donde se le llenó la cara de acné y todo. Y ya en las fases de superación trae un sueño con un gallo. Con un gallo, ella estaba en la terraza de su casa y apareció un gallo multicolor con luces que anunciaba el amanecer. Entonces, claro, la amplificación es dime todo lo que se te ocurra con este símbolo. Y si es que la persona se aleja del símbolo, tú le regresas. ¿Qué más del gallo? ¿No? En cambio, en la asociación libre empiezas por el gallo y terminas hablando de tu abuelita que vivió en Alemania. O sea, te vas alejando del símbolo, que también es otro método, ¿no? Pero Jung criticaba mucho ese método. O sea, vas a pasar años hablando. Y aquí lo que se trata es más bien de sacarle el jugo al símbolo, porque el sueño está presentando ese símbolo. Entonces la idea es exprimirle al símbolo, entonces eso se llama amplificación, ¿no? Entonces buscas el gallo, no solo lo que dice la persona sobre ese símbolo, ¿no? ¿Qué es el gallo para ti? Sí, el que anuncia el amanecer, me encantan los gallos, son lindos, tienen colores, todo lo que diga la persona. Y además el paralelo arquetípico que el analista puede manejar. Ahí en la Catedral de Quito hay un gallito, ¿eh? Que es el gallo, símbolo de Cristo, el que anuncia la luz. Entonces tú le completas las asociaciones con paralelos arquetípicos. En la China, el gallo, entonces por eso el analista junguiano necesita un nivel de cultura más alto, de cuentos de hadas, de mitología, de alquimia, de literatura, de cultura general, para poder amplificar los motivos arquetípicos de los pacientes. Entonces el símbolo del gallo, tú coges un diccionario de símbolos y tienes en la India el gallo, en la China el gallo, entonces se puede amplificar, por eso se llama amplificación. El símbolo mucho más allá de lo que el paciente sabe. Entonces esos son los dos métodos, ¿no?, de Jung y de Freud. A ver, entonces quisiéramos que nos ayude respondiendo sobre cuál sería la posición de la escuela junguiana sobre la sexualidad. Bueno, para Freud la sexualidad era muy importante, ¿no? Ya sabemos eso. Es más, él basó toda su psicología en base a dos instintos. Primero el sexual y luego el agresivo. Con la Primera Guerra Mundial, Freud escribió sobre ¿cómo se llama ese libro? Más allá del principio del placer. Que no solo es el eros, la sexualidad, lo que domina la psique, es la fuente de la energía psíquica, sino también la agresividad, la destructividad humana. Eros y tánatos, ¿ya? Los dos instintos básicos para Freud. Ahora, Jung tiene el enfoque simbólico, ¿no? O sea, no niega la importancia de la sexualidad para nada, es absurdo, es un instinto súper fuerte, porque tiene que ver con la propagación de la especie, ¿no?, con la supervivencia de la especie. Pero en el enfoque simbólico de Jung, lo que se ve es que a veces los símbolos sexuales no son sexuales, no se refieren a la sexualidad, sino a otra cosa. Te pongo un ejemplo. Viene un paciente aterrado. Soñé que le besaba a mi mejor amigo y no soy gay, pero a lo mejor soy gay y no lo sé. Y le besaba, me daba mucho placer besarle en el sueño, pero a mí no me gusta. O sea, he hecho un lío el pobre, ¿no? Pues claro, el enfoque simbólico, ¿qué es? A ver, tú le besabas a tu mejor amigo. En la vida real no te atrae, tú no eres gay, tú eres heterosexual, perfecto. Juan, tu amigo se llama Juan. Descríbele a Juan. El símbolo, ¿qué símbolo es Juan? ¿Y qué símbolo es el beso? ¿El beso? ¿Dónde aparece el beso? En los cuentos de hadas. Está la bella durmiente, ahí dormida 100 años, viene el príncipe, le besa y le despierta. Esos motivos arquetípicos son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es Juan? Él sabe lo que quiere, él es una persona segura de sí misma, todo lo que se propone lo logra, ¿y tú? Es un desastre, no sé. Entonces, ¿qué es besarle a Juan? Es tratar un poco de integrar esas cualidades que le hacen falta, es la sombra de él, es lo que le hace falta. La sombra es lo que nos hace falta, lo que no hemos vivido. La sombra es una vida no vivida. Entonces el Juan representaba la sombra del paciente. Entonces lo que ese paciente hace al besar su sombra, que es el beso, es un símbolo de integración. Como el acto sexual también es un símbolo de integración. Entonces los símbolos sexuales en la psicología junguiana tenemos que ver si se refieren a la sexualidad, porque puede ser que se refieran a la sexualidad en sí. Yo siempre digo, no hay problemas sexuales sino psicológicos, ¿no?, que se expresan a través de la sexualidad. Otro
otro paciente llegó por disfunción eréctil, un señor de unos 55 años, disfunción eréctil, que había probado todo lo posible, todas las terapias, hasta una bomba para erectar el pene, que no sé qué, bueno, todo fracasó. Los médicos le dijeron, su problema es psicológico, no tiene nada físico. Llega, era un señor de este tamaño, chiquitito, ¿no? Fíjate el simbolismo, ¿no? Con disfunción eréctil, y la esposa era grandotota. Y ya no solo de estatura, sino que la esposa era una energía masculina, pero y el pobre que energía femenina. Y no era gay, era heterosexual. Entonces, claro, la mujer llevaba el dinero, ella tomaba todas las decisiones. Entonces, obviamente, disfunción eréctil, ¿qué es lo que el pene estaba diciendo? Me siento de este tamaño. Pero no era un problema sexual, era un problema de poder. Tal vez el ego de él se sentía afectado por el poder que ejercía. Entonces, ella. la sexualidad es un símbolo de lo que a él está pasando a nivel de su energía psíquica. Él se sentía pequeño, impotente, que no podía ejercer influencia. Entonces el pene hablaba, por eso los síntomas hablan. ¿Qué decía el pene de este hombre? Me siento chiquito, no tengo fuerza, no puedo pararme fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces no es un problema sexual, es un problema psicológico que se expresa a través de la sexualidad. Por ejemplo, esa es la diferencia entre Freud y Jung. Pero obviamente puede que haya algún problema que tenga que ver con la sexualidad y eso hay que descartar también. Y nosotros habíamos leído un artículo que nos pareció súper interesante que nos decía sobre la escuela junguiana, trata la sexualidad también como la fuente de energía. O sea, va un poco no tanto como el deseo, sino que nos decía como una energía que complementa la psique, obviamente, y también el del deseo, pero en todos los ámbitos, justamente pero ampliando eso no es la concepto. sexualidad, eso No es la libido. Ya. No, y ahí la diferencia entre esto, porque claro, justamente habíamos leído este artículo y queríamos ahí que nos amplíe un poquito es que es el concepto de libido, que no es sexual. O sea, Freud lo interpretó sexualmente, al libido. Si tú vas a la etimología de la palabra libido, ¿qué significa? Apetito, deseo, punto. No te está diciendo sexual, ni erótico, ni no. Apetito y deseo general. Pero Freud le dio un giro sexual, ¿ya? Deseo sexual. En cambio, para Jung, la libido es un deseo general. Puede ser un deseo de poder, un deseo sexual, puede ser un deseo religioso de unirte con lo trascendente. O sea, la libido para Jung es la energía psíquica general. Es como decir el dinero. Tú no puedes decir el dinero es sexual, o el dinero es poder, o el dinero es religioso, o el dinero es así, es masculino. Depende en qué gastas el dinero, o sea, en cómo canalizas esa energía. Si yo canalizo mi energía psíquica a lo espiritual, entonces mi libido se espiritualiza. Pero no es que la libido sea espiritual en esencia, sino que es mi canalización. Hay gente que canaliza la libido a lo sexual, pues la libido se hace sexual. Es como que gastas toda tu plata en pornografía. O sea, es la canalización lo que le da el tinte. Si utilizas el dinero para obtener poder, entonces el dinero representa poder. O sea, es eso más bien. Entonces, la libido para ellos es una energía psíquica general. Y Freud no estuvo de acuerdo con eso. Y es todo de libido. Porque Freud decía, no, la libido es sexual. Y yo, no, la libido es gasolina que tú puedes poner en cualquier carro. Es lo que mueve. Lo que mueve, entonces depende a dónde canalices. Ya. Perdón, y tal es así que una persona puede canalizar su energía sexual a lo espiritual, que es lo que hacen algunos religiosos, si es que pueden, otros no pueden. Sí, el deseo sexual lo canalizan al deseo hacia Dios, por ejemplo, eso es una sublimación. Claro, como que cambiaron una adicción, por decir así, por otra. Exacto, pero una más sana. Claro. Sublimación, ya, chévere. A ver, bueno, sobre este Dos. tema de la sexualidad y todo esto, bueno, algo parecido, ¿no? También teníamos que hablar sobre la ética profesional y es una pregunta un poco personal que está libre a contestar o no. Entonces, la pregunta sería que qué pasaría si una paciente se siente atraída por usted, ¿qué haría usted en ese caso? O viceversa también. No, y que te guste a alguien. Claro, Sí. Nos pasa, eso nos pasa. Yo llevo 25 años de ejercicio profesional. Obviamente la ética te dice, no, si un paciente te gusta, o sea, no, o sea, que te guste está bien, o sea, no vas a reprimir tus sentimientos, no tiene que gustarme esta persona, no, o sea, te gusta y te gusta, es como cuando vas por la calle, ves a alguien que te gusta y no puedes decir, no me gusta, pues, ya. Pero otra cosa es ya que eso comienza a influir en la terapia, exacto. Claro, entonces la ética profesional, pues, obviamente te dice. Ahora, del otro lado, sí me ha pasado un par de veces, unas 2 o 3 veces en 25 años, lo que es muy poco,
que las pacientes se enamoran, ¿no? Claro. Entonces eso es muy difícil, hay que manejarlo con pinzas porque tiene que ver con la transferencia al final, ¿no? Exacto. Sí. Justamente hay una película de Freud y Jung que se enamora una chica de... Sabina. Ajá, El método peligroso. Sí. exacto. Sí. ¿Qué nos podría hablar Justamente sobre la Es- transferencia, claro que es si histórico. el paciente no... Sí. Hay elementos hollywoodenses ahí, por ejemplo, que Jung era sadomasoquista, eso no se Claro. conoce. como en toda película, pero Claro. ¿qué nos podría hablar sobre esto de la transferencia? Ujú. Claro, entonces la transferencia se da, o sea, es normal, digamos. Para Freud era mucho más importante que para Jung la transferencia. Transferencia es una proyección, que no solo se da en la terapia, sino en la vida. O sea, que puede hacer entre amigos, entre parejas, entre personas, que es transferir figuras, o sea, Freud decía que se transfieren figuras de tu vida personal, tus padres, tus profesores, tu familia, a la figura del analista, ¿sí? Pero Jung decía, sí, hay transferencia personal, pero también hay transferencia arquetípica. O sea, también pueden ver en ti arquetipos, no solo tu papá, tu mamá, tu abuelo, sino también pueden, ¿qué es un arquetipo que se proyecta sobre el terapeuta, el mago, por ejemplo? El que te va, el santo, el que te va a hacer el milagrito y te va a curar, va a hacer el milagro. Y eso a veces los pacientes dicen, doctor, es que yo me pongo en sus manos, yo sé que usted me va a curar. Entonces, te están poniendo como si fueras un santo, un gurú. Entonces es una transferencia arquetípica, ¿no? Pero la transferencia es normal, digamos, en cierto nivel, pero cuando ya se convierte en una cosa obsesiva y un enamoramiento muy fuerte, entonces ya sabotea el proceso, y a mí estas 2 veces que te cuento me ha tocado suspender la terapia porque era Eso iba a imposible. preguntarle cuál ha sido su respuesta. O sea, ¿le suspendió la terapia? No, Le- al le- comienzo o le- tratas de manejarlo, porque lo que hay que hacer al comienzo es tratar de manejar la transferencia, ¿no? Para que no vuelva a repetir con otro Exacto, psicólogo. o con otra persona en la vida. Entonces es como devolverle, no, esto que estás viendo en mí, eso no es mío, eso es tuyo. Ay, es que sus manos son tan hermosas. Ya, ¿qué representan mis manos para ti? No, pero que no sé qué representa. Sí, entonces la idea es que el símbolo de la persona, lo que ve ahí, se haga cargo. Pero a veces es tan masivo y tan fuerte eso que no hay cómo. Entonces, si te manda cartas todos los días de amor y de odio esa persona, y te manda mensajes, y después te insulta, o sea, ya no puedes trabajar con esa persona. Ahí toca, y peor, si le refieres a otro, te odia más todavía. Entonces es complicado. En esos casos Claro, nos tiene puede que pasar a todos. terminar Claro. de raíz, o sea, ni transfiriendo, ni O sea, siguiendo, suspender sino la suspender la O terapia. sea, en caso de ya como esto, sí. Ujú. Pero en casos más, por ejemplo, tuve una norteamericana, una paciente norteamericana, que comenzó a soñar mucho conmigo. Ella no sabía nada de mí, porque obviamente en las terapias no hablamos de mi vida, sino de la vida de la paciente. Pero comenzó a soñar que yo tenía una vida, que tenía una esposa y unos hijos, y yo no tengo ni esposa ni hijos. Pero Ya. ella Se soñaba. formó esta representación. Claro, entonces obviamente hay que trabajar con esto. Era una transferencia fuerte, pero no llegó a sabotear. Más bien fue muy bueno, porque se resolvió en el análisis, y la persona pudo mejorar, y después fue a Estados Unidos y ya, estuvo muy bien. Entonces ahí se manejó bien, porque no era tan fuerte. Pero en transferencias masivas, o sea, ya que se convierten en obsesión con el analista, es como una película eso. Yo tuve que recurrir a mis colegas de Venezuela para pedir consejo. ¿Qué se hace en estos casos? O sea, muy fuerte. Vamos con la última pregunta entonces. Sí. Ya. Dentro de todo lo que nos ha comentado, ¿cuáles serían los principales conceptos que usted utilizaría en la práctica profesional basándonos en la escuela junguiana? Bueno, como te decía, ¿no? Yo, inconsciente personal, inconsciente colectivo, complejos, arquetipos, el proceso de individuación es muy importante, que es el proceso de llegar a convertirte en individuo, es decir, una persona integrada, no, porque individuo viene de indiviso, que es que no eres separado, sino que eres una unidad. Indivisible. Indivisible. Y individuo también representa algo individual, o sea, que eres diferente a lo colectivo. Entonces, por ejemplo, el proceso de individuación es un concepto básico de la psicología, porque es el proceso de desarrollo psicoespiritual, ¿no? La meta de la vida es la individuación, llegar a ser un individuo lo más completo posible, que no siempre se logra, pero por lo menos estás en camino, digamos así, ¿no? ¿Qué otros conceptos? Hay tantos, ¿no? Los arquetipos básicos, bueno, análisis, transferencia, contratransferencia. La contratransferencia es engancharte en la transferencia del paciente, por ejemplo, ¿no? Uno no tiene que engancharse, pero humanamente te puedes enganchar. O sea, o te enamoras, o si te odia la paciente, entonces tú le das explicaciones de que eres una buena persona, si estás enganchado.
Hay tantos conceptos, o sea, el mito del héroe, viaje del héroe, qué sé yo, hay miles, o sea, no se me vienen a la mente, pero la teoría está ahí, pero lo que funciona en la terapia es el tipo de vida que tú has llevado. O sea, hasta dónde, porque le ayudas al paciente hasta donde tú has llegado. Es como si no conoces Quito, le vas a llevar a la persona solo hasta donde tú conoces, lo demás ya. Claro. Entonces es bueno que uno tenga en la psicología junguiana una experiencia de vida medio... O sea, no empieces a ver pacientes a los 20 años. No, tienes juventud, pero te falta estudios y te falta experiencia de vida. Como decía usted, el ámbito cultural, los viajes, también Todo. como... Yo decía, olvídense de los libros, dejen los libros un rato ahí en la biblioteca y salgan a la vida a vivir, métanse en la vida, en fiestas, en burdeles, o sea, vivan la vida, equivóquense, o sea, porque es la única manera de aprender. Claro, la vida es la mayor escuela y hay gente que pone todo el énfasis en los libros. Entonces, no, eso no es todo, es una parte, sí es importante, pero no es todo. Amigos míos les han rechazado por ser muy jóvenes. A los 30 años de querer ser analistas, el instituto vaya a vivir la vida y después a los 40 regrese y ahí con experiencia de vida puede ser analista. Esos son los conceptos más importantes, ¿no? Pero bueno, hay miles. Listo. Entonces, te agradecemos un Muchas montón por todo ¿Está tu bien? conocimiento. En realidad nos ha servido un montón y Sí, bueno. bastante interesante. súper interesante esto de la No, es corriente apasionante. junguiana. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos la Fundación Jung también por si acaso para cualquier cosa. Listo. Estamos Muchísimas desde el gracias. 93. Muchas